Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, queridas mías, sentaos bien y agarraos fuerte al sofá porque lo que os traigo hoy es de esos temas que nos dejan el corazón en un puño y la cabeza dando mil vueltas. Una noticia que ha sacudido a todas las que amamos las novelas turcas y en especial a nuestro adorado Can Yaman. Madre del amor hermoso, la que se ha montado en Madrid y el disgusto que nos hemos llevado con sus proyectos en Italia. No sé ni por dónde empezar, pero vamos a ir desgranando este lío monumental poquito a poco, como nos gusta a nosotras, con un buen café en la mano. Resulta que nuestro galán favorito, ese hombre que nos quita el sueño, ha estado en boca de todo el mundo estos días, y no solo por sus éxitos profesionales, que son muchos, sino por un revuelo amoroso que ha encendido las redes sociales como si fuera pólvora. Imaginaos la escena. Madrid, una noche cualquiera, un restaurante de lujo llamado Salvaje, de esos donde se va a ver y ser visto, y allí estaba él. Pero no estaba solo, amigas. Las alarmas saltaron cuando el periodista Javi Hoyos sacó a la luz una fotografía que ha corrido como la espuma. En ella se veía a Can Yaman cenando, y no precisamente en una mesa escondida o en un reservado privado, sino a la vista de todos, con una joven que ha dado muchísimo que hablar. Se trata de Lorena Ramiro, una chica guapísima, todo hay que decirlo, pero jovencísima, de tan solo 22 añitos. Es una influencer española que se mueve mucho en Instagram y TikTok, y que antes se dedicaba al deporte de competición. Pues bien, os podéis imaginar el terremoto que esto ha causado entre las seguidoras más fieles de Can. Se ha armado la de San Quintín. Muchas fans, con ese instinto protector que a veces nos sale, se han sentido molestas, dolidas, e incluso algunas han cruzado la línea lanzando críticas feroces contra la muchacha. Dicen las malas lenguas que Lorena podría estar aprovechándose de la fama de nuestro turco favorito, pero ella, ni corta ni perezosa, ha salido a defenderse con uñas y dientes. Pobrecilla, porque la presión ha tenido que ser insoportable. Lorena ha tenido que ir incluso a la televisión, al programa La Volta Buona, para aclarar qué pasó realmente esa noche. Ella jura y perjura que no ha vendido su vida privada, que es una chica joven, soltera y que tiene todo el derecho del mundo a salir a cenar y pasárselo bien. Ha dicho textualmente que se lo pasó increíble, que fue una noche maravillosa y que Can es un hombre encantador. ¿Y vosotras, qué haríais en su lugar? Porque ella misma lo dijo, ¿quién en mi lugar diría que no? Y tiene razón, ¿quién le diría que no a una cena con Can Yaman? Pero claro, el lío viene porque la acusaron de mentir sobre los tiempos, sobre si se fue de fiesta después o no. Ella ha aclarado que el vídeo que subió bailando en la discoteca era de la noche anterior, y que en la cena con Can había más gente, amigos de él, aunque él le pidió que fuera sola. Vamos, que parece que hay más tela que cortar de la que nos cuentan, pero ella insiste en que no ha hecho nada malo, y que solo quiere protegerse de las amenazas que ha recibido, que no son pocas. Es triste que lleguemos a estos extremos por un simple rumor de romance, ¿verdad? Al final, nuestro Can es humano, y tiene derecho a cenar con quien quiera, aunque a nosotras nos pique un poquito la curiosidad. Pero, amigas mías, si el tema del corazón está revuelto, el tema profesional nos ha dejado un sabor agridulce, por no decir directamente amargo. Preparaos para lo que os voy a contar ahora, porque es una noticia que a muchas nos va a costar digerir. Se trata de la serie Viola come il mare. Ya sabéis, esa serie italiana donde nuestro Can hacía de Francesco de Mir, ese policía que nos tenía a todas suspirando, y donde la química con Francesca Chillemi echaba chispas. Pues bien, tengo que confirmaros lo que ya era un secreto a voces, Can Yaman no estará en la tercera temporada. Se nos va de la serie, chicas. Se acabó verle patrullando las calles de Palermo con esa mirada intensa. Es una pena tremenda porque, seamos sinceras, gran parte del éxito de esa serie era verle a él y esa tensión, ese tira y afloja con el personaje de Viola. Pero parece que la agenda de Can está tan apretada con proyectos internacionales gigantescos como Sandokan y El Turco, que le ha sido imposible compaginarlo todo.
Su carrera está despegando a un nivel mundial y, lamentablemente, ha tenido que sacrificar su papel en la serie italiana. La producción de la tercera temporada ya ha empezado. Están rodando en Roma, Palermo y Reggio Calabria, pero esta vez la historia va a cambiar radicalmente. Ahora todo el peso va a recaer sobre Francesca Chillemi, nuestra querida Viola Vital, que va a tener que enfrentarse a una etapa más madura y autónoma. Y para llenar el hueco inmenso que deja Can, han fichado a Rodrigo Guirao Díaz. A ver, el chico es guapo y seguro que lo hace bien, y traerá nuevas dinámicas y relaciones, pero nosotras sabemos que no será lo mismo. Nos va a costar acostumbrarnos a no ver a Francesco de Mir resolviendo casos y rompiendo corazones. La serie se va a reinventar, va a buscar un nuevo equilibrio, pero la ausencia de nuestro turco se va a notar, y mucho. Es el precio del éxito, supongo. Can vuela alto, hacia proyectos más grandes, y nosotras, aunque le echaremos de menos en Viola, seguiremos apoyándole allá donde vaya, sea en la selva de Sandokan o en las cenas polémicas de Madrid. Así es la vida de una estrella, llena de luces, sombras y, sobre todo, mucho, mucho cotilleo del que nos gusta comentar. Y mirad, que a Rodrigo le deseamos toda la suerte del mundo, pobrecito, que menuda papeleta tiene encima sustituyendo a semejante monumento, pero el carisma de Can es único, irrepetible. Nosotras nos quedamos con los recuerdos de esas 2 temporadas maravillosas y con la ilusión de lo que está por venir. Porque, pensadlo bien, ¿no os morís de ganas de verle convertido en el tigre de Malasia en Sandokan? Eso va a ser un espectáculo, con esa fuerza, esa melena al viento y esa pasión que le pone a todo. ¡Ay, Virgen Santa, que me da un sofoco solo de imaginarlo! Así que, mis queridas, no dejemos que la tristeza por su marcha de la serie nos nuble la vista. Can sigue imparable, conquistando el mundo, y de paso, algún que otro corazón en Madrid, digan lo que digan las malas lenguas. Al final, sea en un set de rodaje o en una cena polémica, lo importante es que él sea feliz y siga regalándonos su arte. Y nosotras, su ejército de fans leales, estaremos aquí, al pie del cañón, para apoyarle y, por qué no, para desmenuzar cada cotilleo con lupa. Porque esta historia, amigas, tiene pinta de que nos va a dar para muchos más cafés y tertulias largas. ¿Qué haríamos nosotras sin estos ratitos? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.